Shalom and welcome, brothers and sisters. Shalom y bienvenidos hermanos y hermanas donde quiera que estén en el mundo. Hoy traemos un nuevo podcast, pero antes que nada, por supuesto, qué bueno verte, Baruch. Dios te bendiga y oro que estés muy bien. Gracias, Cristian. Shalom para ti y tu familia. Gracias a Dios estamos bien y estoy emocionado por este tema porque es uno con el que todos podemos identificarnos. Absolutamente, es así, al 100%. El título del podcast está en pantalla. ¿Por qué Dios permite que pasemos por pruebas? Y me gusta ser totalmente transparente con las personas. Estábamos discutiendo esto antes de empezar a grabar. Con este tema me siento que estoy predicándome a mí mismo y espero con emoción oír los comentarios de Baruch porque hemos venido atravesando por pruebas muy largas como familia, pero alabado sea Dios, seguimos esperando y confiando en Él. Compartimos este mensaje con compasión y empatía porque, ya sabes, es un tema, como dijiste, Baruch, por el que en algún momento todos hemos pasado o eventualmente pasaremos, así que es muy importante. Comencemos. Como creyentes y discípulos de Yeshua, a veces enfrentamos pruebas que parece que nunca terminan y que son extremadamente difíciles de soportar. Nos hacemos preguntas como ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Y dónde estás, Señor? Las pruebas traen un alto nivel de ansiedad. Veamos lo que nos dicen las Escrituras. ¿Tienes algún comentario inicial antes de que leamos algunos versículos? Todo el que está en medio de una prueba sentirá naturalmente que es un asunto aterrador, intimidante, difícil. Puede ser algo que ha llegado a nuestra vida para robarnos la esperanza y también un intento del enemigo de desanimarnos en nuestra fe. Debemos recordar esto, que Dios no es la fuente de las pruebas. Pero me gustó lo que dijiste al inicio, y es que efectivamente Él las permite. Y si las permite es porque tienen un propósito. Y el propósito es claro. Cualquier dificultad que Dios nos permite enfrentar o soportar, aunque la fuente puede ser el enemigo o el mundo, debemos entender que Dios lo convertirá en algo bueno. Eso es lo que Él hace. Dios tiene un historial de no hacer el mal, sino que al permitir el mal, luego convierte eso malo en algo bueno. Y al final veremos su mano, veremos su fidelidad, y por todo esto le daremos gracias, ya que esas pruebas y ataques en realidad sirvieron para darnos madurez, para proveernos de una mayor cantidad de entendimiento bíblico, que ahora podemos compartir con otros. Así que no hay desperdicio alguno. En lo que sea que estés pasando, hay un propósito. Dios te redimirá y Él te convertirá en un siervo mucho más eficiente. Muy bien. Veamos la primera escritura que básicamente nos da una respuesta a la pregunta de por qué pasamos por pruebas. Se encuentra en Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando se enfrenten a diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Que la perseverancia complete su obra para que sean maduros y completos, sin que les falte nada. Creo que es una respuesta perfecta y antes de darte la palabra, Baruch, para mí, las dificultades son básicamente una prueba de nuestra fe que producirá perseverancia. Tus comentarios. Sí, bueno, considérense muy dichosos. Creo que a nadie que esté en medio de la prueba le será fácil decir, me siento tan dichoso y lleno de alegría. Pero creo que el punto que Santiago está enseñándonos aquí es que cuando hayamos atravesado la prueba y veamos cómo Dios la usó, ciertamente será una fuente de gozo. Tenemos que pensar de ese modo en medio de las pruebas, que Dios no nos ha abandonado. Él no está contra nosotros. Él está usando esa prueba. Él sabe lo que podemos soportar y Él nos sacará adelante, llevándonos a través de esto de un modo que lo glorifique a Él. Yo entiendo que cuando lees esto, tened por sumo gozo. Si estás en medio de ese dolor, no piensas en gozo, pero Dios lo producirá. Él mostrará su fidelidad en medio de ello, y a veces lo hará de una manera milagrosa. Gracias. Siguiente pasaje. Veámoslo con cuidado. Está en Primera de Pedro 1, del 6 al 7. En todo esto se alegran grandemente, aunque ahora, por un breve tiempo,
hayan tenido que sufrir diversas pruebas. Estas han venido para que, sometida a prueba vuestra fe, de mayor valor que el oro, que perece, aunque sea refinado por el fuego, resulte en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Creo que es un pasaje muy importante sobre este fuego refinador que a veces es muy doloroso, pero muy necesario. Tus comentarios, Baruch. Quiero enfocarme en la conclusión de este verso que dice que resulte y resultará en alabanza, gloria y honor. ¿Cuándo? Cuando el Mesías Yeshua sea revelado. Así que, de nuevo, creo que uno de los consejos que saco de estos pocos versos es que necesitamos darnos cuenta de que esa situación tendrá un final. Y ese final no nos dejará desesperanzados, sino que nos dejará, como dice aquí, alabando a Dios, glorificando a Dios, queriendo darle honra a Dios. Y lo veremos cuando miremos hacia atrás, porque en medio del problema es muy difícil tener esa perspectiva, pero al otro lado de la prueba, veremos que Dios fue fiel. Aunque mientras estamos en medio de la prueba, digamos, como tú señalaste, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está en mi contra? ¿Por qué permite esto si me ama? Se supone que Él es un Dios de bendición, pero estoy pasando por esta terrible prueba. No estoy viviendo una vida bendecida, estoy viviendo una vida de carencias y necesidades. ¿Dónde está Dios? Yo entiendo que nos podamos sentir así, pero insisto, debemos afirmar sus promesas, su carácter, su fidelidad y darnos cuenta de que Dios nos sacará de esto. Esta no es nuestra identidad, este no es nuestro futuro, es algo temporal y en eso debemos enfocarnos. Toda dificultad llegará a su fin. En medio de la prueba es difícil verlo, entenderlo y creerlo, pero todo llegará a su fin. Amén. Leamos Romanos 5 del 3 al 5. También nos gloriamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter y el carácter esperanza. Y la esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Tus comentarios, Baruch. Bueno, al hablar de las pruebas, debo insistir que queremos ser empáticos. Entendemos lo difícil que resulta para las personas que están en medio de pruebas vivir esa situación. Pero debemos entender que el Espíritu Santo está disponible y a través de Él recibiremos sabiduría. Él nos enseñará la razón por las que están ocurriendo estas cosas y cómo Dios las usará. Es difícil, pero de nuevo, habrá una conclusión. Y en esa conclusión habrá un momento de estar de acuerdo con Dios. Dios, tú usaste esto para tu gloria. Usaste esto, como dice la Escritura, para madurarme y cambiarme, para darme una perspectiva que nunca podría haber tenido si no hubiera pasado por esto. Y creo que eso es algo que debemos recordar. Atravesar las pruebas nos dará una perspectiva y un entendimiento que nunca podríamos haber tenido sin tal prueba. Insisto, ¿eso lo hace más fácil para nosotros? Absolutamente no. Pero hay un propósito. Y eso es algo que creo que todos debemos afirmar en medio de la prueba. Dios, tú tienes un propósito. Ahora mismo no veo cuál sea. De hecho, estoy muy lejos de superar esto, de entender esta situación. Pero estoy convencido de que tú me darás entendimiento al otro lado de la prueba. Amén. Gracias. Veamos a Job. Este es un libro de la Biblia que yo evité por muchos años, pero realmente aprendemos a apreciar a Job cuando pasamos por pruebas. Y realmente les animo, si no han pasado tiempo en el libro de Job, a que por favor lo hagan. Sabemos de Job que era un hombre intachable, y corrígeme si me equivoco, Baruch, pero la palabra hebrea es tam. Creo que se usa unas 15 veces en el Antiguo Testamento, pero solo una vez se aplica a un ser humano, y este es Job. Así que él era intachable y recto, alguien que temía a Dios y se apartaba del mal. Sin embargo, necesitamos entender, hermanos y hermanas, y veremos otras escrituras en las siguientes diapositivas, pero él lo perdió todo, incluyendo a sus siervos, ganado, hijos y salud. Incluso su esposa le dijo en una ocasión, maldice a Dios y muérete.
Cuando leemos eso, pensamos, vaya, un hombre intachable y recto que temía a Dios y se apartaba del mal. Es notable que él realmente haya tenido que pasar por todo eso. Después de tantas pruebas, Job finalmente le preguntó a Dios, ¿por qué? ¿Cómo le respondió Dios? No le dice por qué, sino que en Job 38, y les animo a todos a que lo lean y pasen un buen tiempo haciéndolo. Le responde diciéndole a Job quién es él, haciéndole preguntas como ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Y mucho más. Tus comentarios, Baruch, y luego veremos otras cosas sobre Job en las siguientes diapositivas. Una historia notable, y es brillante cómo el Señor respondió simplemente con preguntas. Creo que esas preguntas fueron las que realmente pusieron las cosas en perspectiva para Job. Pero en fin, tus comentarios, Baruch. Job es un libro maravilloso. Job realmente nos proporciona un gran aliento. Pero hay una advertencia. Debemos recordar realmente sobre qué se trata el libro de Job. Sus 3 amigos llegaron y hubo un cuarto amigo que apareció después. Y básicamente le dijeron a Job, ¿sabes? Dios es absolutamente justo. Y claro que Dios es justo, pero lo que ellos querían decir con absolutamente justo es lo siguiente. Las cosas buenas les pasan a la gente buena y las cosas malas les pasan a la gente mala. Job, como tú estás pasando por algo malo, tiene que ser que hiciste algo malo para merecerlo. Pero Job era inocente. Job no había hecho nada malo. Dios lo estaba usando con un propósito, como bien lo señalaste, Christian. Job no sabía lo que pasaba tras bastidores. Él no sabía por qué estaba atravesando esas cosas. Él no sabía acerca de la conversación que Dios y Satanás habían tenido. Y eso nos enseña expresamente que Dios quería que Satanás considerara a Job y que estaba usando a Job como un ejemplo por ser alguien justo y recto, como lo dice la Escritura. Aquí está el problema. A Job le imputaron esa falsa teología de que a los buenos les va bien y a los malos les va mal. Por lo que si él estaba experimentando cosas malas, era porque él era malo y lo merecía. Él sabía que eso no era así y tenía toda la razón. Aquí está el problema. En medio de todo aquello, Job comenzó a decir cosas que no debía decir sobre Dios. Él le creyó a sus amigos y eso le dio una visión equivocada de Dios. Por lo que al final, Job se arrepintió de todo eso, de esa falsa teología que aprendió de sus amigos. Tenemos que recordar en medio de las pruebas, el sufrimiento y las dificultades, que Dios es justo. Pero los estándares de justicia de Dios son diferentes de lo que el mundo piensa. Insisto, el mundo cree que a los buenos les va bien y a los malos les va mal, pero ese no es el mundo real donde vivimos. Vemos todo el tiempo en este mundo que cosas malas le pasan a personas buenas. De hecho, es por la fidelidad de la gente que muchas veces soportan los ataques del enemigo. Dios lo permite. Reiteramos lo que ya dijimos. Él tiene un propósito para todo. De nuevo, es muy difícil cuando estás en medio de esta prueba pensar en cuál es el propósito. ¿Cómo me bendice Dios con esto? ¿Cómo me hace madurar? ¿Qué perspectiva tendré después? Estas son cosas que son muy, pero muy difíciles de pensar en medio de la prueba. Porque el sentimiento natural es, Dios, sácame de aquí, quiero que esto termine. Yo diría esto, y no es nada alentador ni lo hace más fácil, pero nada de esto se detendrá hasta que la persona que está en medio de la prueba aprenda lo que sea que Dios quiera enseñarle, la madurez que Dios quiera traerle a él o a ella. Esto no va a acelerarse, va a cumplir su propósito. Puede ser doloroso, es doloroso, pero hay un buen propósito si Dios lo está permitiendo. Y si un creyente está pasando por un tiempo así, Dios lo está permitiendo para uno de sus propósitos. Amén, gracias. La confesión y el arrepentimiento de Job resultaron en una restauración completa, como leemos en Job 42. Así que, de nuevo, les animamos a pasar tiempo en el libro de Job. Ahora, queremos darles algunas promesas alentadoras del Señor que se encuentran en pasajes que seguramente ya conocen, pero que es bueno volver a visitarlos. Filipenses 4, 6 al 8. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, mediante oración y ruego, con acción de gracias,
muy importante, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de elogio. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Antes de darte la palabra para tus comentarios sobre esta promesa, Baruch, mi conclusión de esto es que debemos venir primero, sin importar por lo que estemos pasando, con acción de gracias en el corazón. Se nos instruye a dar gracias en toda circunstancia. Es interesante que se habla de la paz de Dios, que yo creo que es una paz sobrenatural, porque la he experimentado. He visto a otras personas que han pasado por pruebas y tribulaciones increíbles, pero tienen una paz sobrenatural que la gente no entiende. Y eso también es muy reconfortante. Pero también, como Satanás ataca la mente y los pensamientos y quiere hacernos dudar, creo que por eso es tan importante no quedarnos solo en el verso 7, sino enfocarse además en lo que dice luego para mantener la mente ocupada en todo lo bueno, verdadero, justo, etc. Tus comentarios, Baruch. Sí, creo que es una excelente observación de enfatizar el verso 8. Yo también diría en relación con este verso que es reconfortante para mí que en medio de la prueba, Dios guardará nuestros corazones y mentes en el Mesías Yeshua. Esa última parte, en Cristo Jesús, es una expresión de pacto. Así que, estas cosas están pasando no porque pertenezcamos al mundo. Están pasando porque tenemos una relación de pacto con nuestro Señor y Salvador por medio de la sangre que Él derramó, lo cual nos hace enemigos del mundo. Nos convertimos en amigos de Dios, pero enemigos del mundo. Tenemos que entender que el mundo, aunque no es rival para Dios, el mundo tiene poder. Y muchas veces el príncipe de este mundo, y me refiero por supuesto a Satanás, usará su poder para atacar al pueblo de Dios. Algunas veces, con el fin de desalentarnos, él ataca precisamente a las personas que han caminado fielmente, que han actuado generosamente, que han demostrado obediencia, que tienen un testimonio que agrada a Dios, con lo que Satanás busca sembrar desánimo. Lo que la gente piensa es, ¿sabes? Después de haber hecho todo esto que he hecho para el Señor, buscando agradarle, no he hecho nada para mí mismo, como ha sido evidente. Entonces dice, aunque estoy comportándome como Dios quiere, parece que Dios se volvió contra mí. Dios no se vuelve contra su pueblo. Tenemos que afirmar y reconocer eso. La fuente de esa adversidad es el enemigo. Dios lo permite porque, como he dicho con esta 3 veces, hay un propósito para ello. Por lo tanto, debemos, como bien señalaste, recordar ser agradecidos. Afirmar que Dios es soberano, que Dios en última instancia está en control y que estas pruebas, oigan bien, todas estas pruebas, todos estos ataques, todos vienen con una fecha de vencimiento. No son eternos, tendrán un fin y ese fin vendrá en el tiempo de Dios, cuando sus propósitos se hayan cumplido. Algo que les diría es que, en medio de la prueba, debemos orar así. Dios, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué debo aprender de esto? ¿Qué cambios quieres traer a mi vida y a mi familia? ¿Qué sabiduría me estás impartiendo? Dios no haría esto ni lo permitiría si no tuviera el propósito de bendecirnos. Él es un Dios de bendición, pero muchas veces debemos recordar que la palabra bendición, y por cierto, bendición significa hacer descender. Eso es lo que significa literalmente. Ciertas cosas deben caer en su lugar, así que descienden. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del cielo. Las cosas deben estar preparadas y listas para este momento de bendición. Y concluyo con esto. Tú lo mencionaste en Job 42. Al final, vemos que Dios es un Dios de restauración, de una restauración abundante, porque Job recibió una doble porción de lo que había perdido. Así que Dios siempre es fiel. Mira y cree que ese día de vindicación va a llegar. Ojalá llegara antes, pero claro que va a llegar. Amén. El Salmo 46:1 dice,
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Y el Salmo 34:17 dice, cuando los justos claman por ayuda, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Tenemos un par de versículos más, pero ¿qué puedes comentar sobre estos salmos? Bueno, Dios es nuestro amparo. Esto habla de refugio y protección. Obviamente, cuando pasamos por pruebas y dificultades, necesitamos un lugar de refugio. Ese es Dios. No hay nadie más que pueda protegernos. No hay otra fuente de fortaleza para superar estas pruebas. Y Dios está muy presente. Me encanta eso que dice que es nuestro pronto auxilio en momentos difíciles. Así es Él. Debemos afirmarlo, darle gracias, adorarle, alabarle en medio de estos momentos cuando necesitamos refugio, fortaleza y una fuente de ayuda que realmente esté presente. Correcto. Gracias. Salmo 9, del 9 al 10. El Señor es fortaleza para los oprimidos, fortaleza en tiempos de angustia, y en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no has abandonado a los que te buscan. Es una maravillosa promesa. Aquellos que buscan a Dios jamás serán desamparados. Así que nunca es apropiado decir que Dios me ha dado la espalda. Dios no hace eso. No permitas que se manifieste ese desánimo que el enemigo quiere sembrar en ti. Es importante que en medio de la prueba, y esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero afirmemos a Dios, los nombres de Dios, el carácter de Dios. Leamos los relatos de la Escritura que hablan de cuando Israel estaba en una situación muy difícil, pero Dios los libró y lo hizo de una manera sobrenatural. Dios es capaz de hacer un cambio en un instante, y cuando llegue el momento adecuado, de acuerdo con su tiempo, ese cambio vendrá. Tenemos que afirmar eso y darle gracias a Dios, incluso antes de que el cambio se haga realidad. Últimas escrituras antes de concluir. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Salmo 27:14. Espera en el Señor, esfuérzate y tu corazón se alivie. Espera en el Señor. Antes de darte la palabra, Baruch, para mí Hebreos 11, todo ese capítulo sobre la fe, me parece una escritura de lo más hermosa, porque alguien me dijo una vez, este sujeto es un pastor. Bueno, a veces desearía que pudiéramos ver lo que viene en el futuro, pero en mi opinión, Baruch, si pudiéramos ver el futuro claramente, no habría necesidad de tener fe. Así que para mí Hebreos 11 es muy importante, y luego el Salmo 27, donde repite algo 2 veces, y las repeticiones en la Biblia nos obligan a prestar atención. Espera en el Señor, y no es una petición, realmente es un mandamiento. Tus comentarios, Baruch. Esperar en el Señor no significa no hacer nada mientras tanto. Esperar en el Señor es una oportunidad para buscar a Dios, orar a Dios y responder a la situación pidiendo la dirección de Dios, su sabiduría y que se mueva en nuestra vida para guiarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos en medio de todo eso. Les confieso algo muy personal. En ciertas ocasiones me he sentido realmente incapaz de darle consejos a ciertas personas, porque las personas no necesitan consejos humanos. Lo que necesitan es al admirable consejero. Necesitan la verdad del Espíritu Santo. Y eso no viene necesariamente a través de lo que otras personas puedan decir, sino que viene a través del Espíritu Santo directamente ministrando a esa persona. Y Él lo hará. Quiero simplemente afirmar en medio de esto que Él es fiel. Él no nos afligirá. Nosotros no debemos contristarlo a Él, pero Él no nos contristará a nosotros. Busquemos al Espíritu Santo, su consejo y su actividad. Eso puede acelerar la conclusión. Así es, gracias. Antes de terminar, para darte la palabra para tu conclusión, creo que tocaste un par de puntos muy buenos aquí. Como todos sabemos, el Espíritu Santo es nuestro Maestro y Consolador. Es quien nos guía a toda verdad mientras esperamos en el Señor. Pero creo que algo que falta seriamente detrás de muchos púlpitos y predicadores o pastores es empatía y compasión por la gente cuando pasan por pruebas. Así que realmente aprecio tus comentarios porque están llenos de compasión y empatía, y sé que muchas personas que ven esto lo apreciarán. ¿Sabes qué?
A veces simplemente necesitamos escuchar a las personas cuando están pasando por estos momentos difíciles y luego animarlas a través de la Escritura. Pero, en fin, realmente aprecio tus comentarios, Baruch, y ahora solo me queda darte la palabra para tu conclusión sobre este importante tema. Vemos en la Biblia que cuando los amigos de Job llegaron a él, comenzaron bien. Simplemente se sentaron con él en silencio. No dijeron nada ni hicieron nada, pero demostraron con su presencia que les importaba. Y muchas veces lo mejor que podemos hacer es simplemente estar con nuestros amigos mientras atraviesan por estas pruebas y dificultades y luchas. No se trata tanto de lo que le podamos decir, sino simplemente que les demostremos que nos importan con nuestra presencia. Diré esto: lo más importante que las personas pueden recibir no viene de los humanos, sino de Dios. Y por lo tanto, en lugar de hacer un comentario al final de este video, lo que me gustaría hacer es simplemente tomar un momento para elevar una oración. Así que vayamos juntos ante Dios y oremos. Señor Dios nuestro, te afirmamos a ti, que tú eres santo, que tú eres un Dios de amor, lleno de compasión y misericordia. Y, por tanto, aquellos que están atravesando tiempos difíciles, luchas, ataques, como sea que los caractericemos, oramos, Señor, que pongas tu mirada en ellos. Tú conoces su necesidad, conoces su dolor, conoces sus heridas y conoces el miedo que quizás puedan tener por lo que están experimentando. Señor, oramos que tú los consueles, que en medio de esto ellos experimenten tu provisión, que tú demuestres tu fidelidad hacia ellos, que ministres consuelo, seguridad, fuerza y poder. Y Dios, una gran dosis de esperanza, Señor. Confiamos en ti. Sabemos que es fácil confiar cuando las cosas van bien, cuando no hay carencias, cuando hay abundancia. Pero, Padre, somos llamados a depender de ti en todo tiempo, incluso en esos momentos cuando hay gran carencia, hay pérdida, hay dolor, hay confusión e incertidumbre. Padre Dios, nos volvemos a ti sabiendo que tú eres nuestra roca, que tú eres, Dios, el fundamento de nuestra vida. Y por tanto, nos apoyamos en ti, nos apoyamos en tus promesas, nos apoyamos en tu verdad. Y, Padre Dios, aunque pueda ser difícil hoy, sabemos que un día miraremos atrás y tendremos la capacidad de agradecerte, de glorificarte, de alabarte y de afirmar que tú nunca nos dejaste ni nos abandonaste, que tú eres un Dios de consuelo y un Dios de eternidad. Te alabamos en el bendito nombre de aquel que demostró su amor por nosotros, el Mesías Yeshua, quien vino a este mundo no para experimentar abundancia, sino para entregar su vida, derramar su sangre, soportar sufrimientos y torturas, con el fin de que tu voluntad se hiciera realidad y se experimentara entre tu pueblo. Gracias te damos, Padre Dios, por ese testimonio de quién eres tú, a través de tu Hijo, y lo que tú lo enviaste a hacer y cumplir en este mundo. Nos volvemos a ti con acción de gracias. Nos volvemos a ti en confianza, aunque con nuestros ojos no veamos razón para tener confianza, pero sabemos por tu palabra que podemos confiar en ti y que no seremos decepcionados. Te alabamos, Dios, en el maravilloso nombre de Yeshua, nuestro Salvador y Mesías. Amén. Amén, Baruch. Ciertamente no tengo nada que añadir. Hermanos y hermanas, confiamos y oramos que esto haya traído bendición, como me ha bendecido a mí. Les animamos, como dijo Baruch, a seguir esperando y confiando en el Señor. Perseveren. Esta prueba no es en vano. Hay un propósito para ella y Dios será glorificado en todo.
Gracias por tu tiempo, Baruch. Gracias por compartir tus pensamientos y puntos de vista. Te apreciamos mucho y oramos que seas bendecido. A nuestra audiencia, si no lo han hecho aún, por favor suscríbanse a este canal y compartan y denle me gusta a estos videos también, lo cual nos ayuda a que más personas reciban el mensaje. Baruch desde Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, oramos que Dios les bendiga a todos y nos vemos en el próximo video. Shalom y bendiciones. Shalom and blessing.